Hola chicos, ¿cómo están? En este video les traigo un increíble aporte. Este es un software de nutrición que se llama NutriCálculo y específicamente está enfocado a pacientes con enfermedades renales. Sin embargo, se puede utilizar en cualquier tipo de paciente, ya sea en hospital o en la consulta externa. Este programa tiene diferentes pestañas, como aquí en inicio, antropométrico, bioquímico, dietético y el diagnóstico. También tiene la parte clínica que se encuentra al final. Y bueno, aquí se van a poner los datos personales del paciente. Este ya tiene todas las ecuaciones en Excel incorporadas que nos ayudan a hacer los cálculos. Aquí ponemos el nombre del paciente, si tiene algún ID o algún número de identificación, el nombre del médico, el servicio que envía, el diagnóstico médico, el sexo, y aquí al poner la fecha de nacimiento ya calcula en días nacidos, meses y años. Luego nos vamos a datos personales. Esto es más como para nosotros llevar un control y poder identificar al paciente. Luego, antecedentes personales no patológicos. Esto no necesariamente es importante que se llene todo, pero sirve también para dar un seguimiento. Ahora, en antecedentes personales patológicos, aquí nada más hay que señalar con los checklists aquellos que apliquen para el paciente y si tiene, por ejemplo, de diabetes, por ejemplo, que lo padece hace 10 años, se coloca aquí y aquí a especificar algún detalle, ¿no? Por ejemplo, control con insulina. Y así aquí pueden especificar todos los detalles de su padecimiento. Ahora, esta es la parte más importante en la sección del diagnóstico o de la nutrición renal, porque aquí vamos a seleccionar si el paciente ya cuenta con terapia sustitutiva para la función renal, según el esquema de diálisis, si es de DPI, de DPCA o DPA, y si es hemodiálisis, qué días se le realiza la hemodiálisis, pues todo se coloca a través de los checklists. Y aquí está incorporado la tabla para la clasificación de la función renal de acuerdo a el CADIGO 2012. Esta ecuación que nos presenta aquí el Excel ya es la fórmula con la que se lleva a cabo el cálculo de la tasa de filtrado glomerular con la fórmula de la CKD-EPI, ¿sí? Entonces, aquí nosotros pondríamos si el paciente es de raza negra, este valor puede ir cambiando en función de esos valores. Luego están los antecedentes serofamiliares, igual se pueden llenar, si es relación familiar, de qué familiar, mamá, papá, abuelos, especificar si hay algo interesante que especificar aquí. También antecedentes quirúrgicos, a través del checklist podemos seleccionar o especificar alguno. Por ejemplo, aquí colocación del catéter en junio del 2019. También existen antecedentes ginecológicos si fueran de importancia, aquellos pacientes que están en gineco, también de cuestiones metabólicas que se pueden evaluar aquí. Y luego viene la parte de la historia dietética. Esto igual no es importante llenarlo, o sea, no es tan necesario para los cálculos, pero esto nos va a servir para dar un seguimiento y para conocer bien a nuestro paciente desde la parte dietética. Aquí nosotros nos da un espacio el Excel para poner la interacción fármaco-nutrimento, la dosis y si tiene alguna interacción. Luego están los trastornos gastrointestinales. Aquí igual es seleccionar si ha tenido vómitos y diarrea el paciente, o hiporexia, o seleccionar algún otro y especificarlo. En cuanto a la exploración física, nos da el espacio para poner todo lo que es presión arterial, temperatura, pulso. Y aquí empieza la parte clínica. Nosotros al hacer la evaluación clínica del paciente podemos ver de acuerdo a los rasgos físicos, por ejemplo, del cabello, si tiene sequedad o falta de brillo. Aquí está la deficiencia probable por cada parte del cuerpo: uñas, boca, piel, ojos, cara, dientes, etcétera. Y bueno, ya que finalizamos esta parte, que aunque parece un poco extenso, pero finalmente nosotros vamos a llenar lo más importante que consideremos para nuestro paciente. Luego nos vamos a la parte de la valoración antropométrica. Aquí ya nos arroja el nombre del paciente que estamos evaluando, la edad, sexo, el número de identificación y la fecha de la valoración.
Entonces aquí nosotros ponemos importante la talla, el peso actual y el peso habitual. Aquí si nosotros hiciéramos en la consulta alguna medición antropométrica, tales como circunferencias o pliegues o diámetros, o si tenemos algún equipo de impedancia bioeléctrica, pues aquí podemos seleccionar y especificar aquí en números la cantidad que marca el equipo. Si no tuviéramos, por ejemplo, la estatura o el peso, nosotros también contamos con fórmulas en este apartado para calcularlo, para estimarlo a través de ecuaciones. Por ejemplo, si quisiéramos estimar con envergadura o media envergadura, nosotros aquí ponemos la distancia, la longitud que nos dio midiendo. Aquí están las diferentes formas técnicas que se pueden tomar. Por ejemplo, si es media envergadura, desde la zona del esternón hasta el espacio interdigital en el dedo medio y el anular. Y así bueno, esas son dos imágenes que muestran lo mismo, ¿no? Exactamente. No es hasta el dedo, hasta la punta del dedo, sino en el espacio interdigital. Y luego aquí ya nos aparecen los resultados. Si nosotros pusiéramos, por ejemplo, alguna circunferencia, por ejemplo, de brazo, vamos a poner que 32, y algún pliegue, vamos a poner el tricipital 10, pues aquí ya nos arroja. Bueno, si ponemos circunferencia de muñeca, vamos a poner que 15, pues ya nos pone la complexión. Igual si ponemos cintura, vamos a poner unos 112, cadera 120. Y ya el Excel solito nos arroja los resultados con un IMC de 26.3. Y aquí el diagnóstico de la circunferencia de cintura-cadera, en este caso es riesgo muy elevado. Y también nos arroja el índice cintura-talla, que es el que más se está usando, que más de 0.5 es riesgo cardiovascular elevado. Luego nos da la valoración del peso. El peso ideal con la fórmula rápida es de 61 y con la fórmula basada en la complexión 57. Esta toma en consideración la complexión. Todas estas ecuaciones están referenciadas al final de esta hoja. Luego está el peso recomendado en 6 meses, por ejemplo, para tratamientos de obesidad. El peso ajustado para obesidad es otra ecuación que se utiliza. El peso corregido por edema, según si tiene edema el paciente. Esto es útil en pacientes renales, si lo tiene en rodilla, raíz de la pierna o anasarca. El Excel ya nos hace la corrección, ya nos hace con la fórmula, nos disminuye la cantidad de kilos. Luego el peso corregido por amputación. Aquí nosotros seleccionamos la parte amputada de la persona. Por ejemplo, si fuera una mano es de 0.7 y nos da 60 kilos, pero si fuera, por ejemplo, el hombro completo es de 5% y nos da que pesa el paciente 58 kilogramos aproximadamente. Y también está para valorar pacientes que están en riesgo de desnutrición, podemos utilizar el porcentaje de peso ideal, porcentaje de peso habitual o el porcentaje de pérdida de peso. Y aquí nos salen los valores y el significado de este valor. Por ejemplo, este paciente que le pusimos un peso habitual de 75 y su peso actual es de 70, pues tiene pues un porcentaje de peso habitual de 93.3, que es una pérdida o es sin pérdida significativa o ganancia. O sea, la pérdida no es significativa. Pero si esto fuera por la fórmula de porcentaje de pérdida de peso, nosotros aquí, si esto lo perdió en un mes, entonces sería una pérdida severa. Si es en 3 meses, sería una pérdida de peso no significativa. Y así sucesivamente nosotros vamos seleccionando y nos va dando el valor que corresponde. Aquí esta es la parte de la composición corporal. Este Excel ya nos da aquí el área muscular de brazo, el porcentaje de grasa corporal, la masa de la grasa corporal, o sea, en kilogramos, masa muscular total. Aquí también nos da el diagnóstico, si fuera un porcentaje de grasa de 27 sería elevado. También nos da el área grasa del brazo, la densidad corporal a través de las fórmulas de Siri y de Brosek y la masa libre de grasa. Todas estas ecuaciones salen de este apartado. Esto no se debe mover.
por ningún motivo, porque de aquí sale todo. Esta es la tabla que está en el artículo original de Siri. Y aquí están ya el resumen, y con las ecuaciones que tiene configurado el Excel ya nos da pues todo lo que es la composición corporal, y nosotros podemos seleccionar a partir de un pliegue. Si nosotros ponemos más pliegues, por ejemplo, supongamos que tenemos el bicipital y el bicipital es de 5, pues el Excel en automático hace las correcciones necesarias y ya te recalcula el porcentaje de grasa utilizando los dos pliegues, y así sucesivamente. Luego, aquí están las fórmulas para estimación del peso corporal en caso de que no contamos con ellas. Aquí pues utiliza varios parámetros, pero esto es para adultos mayores blancos en cama. Este suele ser útil en pacientes hospitalizados que no se pueden movilizar. Y aquí hay otro de un estudio de adultos brasileños hospitalizados e inmovilizados. Los valores están así porque no le tenemos puesto todos los valores necesarios para que se calcule la fórmula. Sin embargo, en videos más adelante voy a hacer otro video donde muestre la utilización de cada una de estas ecuaciones. Y aquí está el peso seco según Lacta. Este es muy útil para pacientes en hemodiálisis. Ahora, algo relevante de estas ecuaciones para estimar la talla, es que tenemos diferentes 3, 6, 8 fórmulas para poder estimar la talla. Y esto es importante porque en el hospital nos llevan pacientes de todos lados. Por ejemplo, británicos, blancos, estadounidenses, canadienses, inclusive indígenas de diferentes etnias, mayas, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es útil tener diferentes, ¿no? Entonces, aquí vamos a utilizar, según la técnica que vamos a utilizar, si utilizamos rodilla-talón con una cinta, por ejemplo aquí, de adultos mexicanos, es la rodilla-talón medido con cinta métrica. Entonces, si vamos a utilizar esta ecuación, vamos a utilizar esta técnica de Tapias-Gaitán del 2012. Pero si vamos a utilizar esta de adultos mayores mexicanos con altura de rodilla medida con un antropómetro, entonces utilizamos esta, ¿sí? Altura de rodilla con antropómetro. Sería esta técnica de Chai 2017. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si utilizamos estas ecuaciones que son con antropómetro, pues utilizaríamos esta técnica. Aquí está la de adultos yucatecos mayas, en la cual su servidor formó parte de este estudio como coautor. Y también tenemos para adultos británicos y adultos mayores británicos. Estas se miden con media envergadura y esta también. Y aquí están todas las ecuaciones que se utilizaron para esas fórmulas. Todas las fórmulas, ecuaciones utilizadas en este software se basaron en estudios científicos y todas fueron recopiladas de los artículos originales, no sacadas de PowerPoint descargados de la web, sino que directamente de los artículos. Y para quien esté interesado, cuento con todos estos artículos donde pueden revisar las ecuaciones y hacer las pruebas para que puedan cerciorarse de que todas estas ecuaciones están bien hechas. Luego nos pasamos a la parte bioquímica, y aquí está interesante porque aquí nosotros vamos a poner los laboratorios. Los que están capturados aquí son los que yo en la consulta son los que más utilizo y son los que a mí me sirven. Entonces, de biometría hemática también nos calcula el índice de riesgo nutricional y el recuento total de linfocitos. Por ejemplo, aquí si fuera 7, sería con una depresión severa, ¿sí? Entonces, aquí nos va a dar el diagnóstico. En química clínica, glucosa, BUN, urea, creatinina, también suele ser útil el ácido úrico, por ejemplo. Y si el valor está elevado, te lo va a marcar en rojo, o si está disminuido. Si fuera aquí, por ejemplo, 6.5, pues ya nos lo marca como negro, está normal. Pero a partir de o más de 7.2 ya sería un valor elevado, ¿no? Aquí el examen general de orina. Esto puede ser útil para los que están viendo personas con cálculos.
función hepática, albúmina, globulinas, todo lo que es las proteínas viscerales, y función pancreática, amilasa, lipasa. Aquí hay algunos componentes, por ejemplo, marcadores de destrucción celular. También está la parte del metabolismo mineral, aquí los electrolitos, que es lo que más nos interesa a nosotros en nutrición renal. Y coagulación sanguínea, función endocrina, ¿sí? Para aquellos pacientes que están viendo metabólicos, pues aquí tienen estas de TSH, T4, T3, etc. Y también la función renal, el volumen en orina, todos estos que son importantes. Ahora, lo más relevante de esto es que los laboratorios se pueden ir guardando. Hay una sección en esta pestaña que se llama Monitor Bioquímicos, donde nosotros le damos clic a guardar bioquímicos, te borra los bioquímicos para que tú ingreses los nuevos y todos se van guardando en monitor bioquímico. Entonces aquí tú le vas poniendo la fecha. Por ejemplo, si fuera hoy sería el 1 de febrero de 2021. Y conforme nosotros vayamos guardando los bioquímicos, aquí se va haciendo un reporte, un registro de todos esos bioquímicos según la fecha. Nosotros podemos ir agregando más. Ahora, lo más relevante de este programa es que nosotros ya aquí nos dice la integración del diagnóstico nutricional, porque nosotros ya vimos la parte clínica, la parte antropométrica, la bioquímica y la dietética. Bueno, perdón, me brinqué en la parte dietética, pues aquí es el recordatorio de 24 horas, de manera simplificada podemos ir poniendo todo lo que el paciente consumió, ¿sí? en 24 horas, o si quieren hacerlo a manera de historia clínica para que les refleje un poquito mejor la cantidad de calorías consumidas en un día, pues lo pueden hacer así. Y pues al final aquí les va a dar la cantidad de calorías, ya sea simplificado o desglosado si lo quieren hacer por tiempo de comida también, para que les diga cuánto de cada macronutrimento es por cada tiempo de comida. Digo, eso ya es al gusto. Yo prefiero utilizar la manera simplificada y que me dé los totales. Y luego ya la distribución energética. Entonces, ya cuando nos pasamos al diagnóstico, pues nosotros tenemos tres grandes diagnósticos en nutrición, ¿sí? Todo el espectro de la nutrición, que es o el paciente está normal, o el paciente está desnutrido o en exceso de peso. Entonces, si le ponemos desnutrición, yo aquí utilicé el diagnóstico de la FELAMPE, que es la Federación Latinoamericana de Nutrición, en donde aquí nos da el origen, si es de primero, segundo, tercer grado, ¿no? El paciente no come, es primer grado, y el déficit predominante, si es energético-proteica, proteico-energética, aquí se pondría, pero en su caso, la mayoría de los pacientes se encuentran en una desnutrición mixta en los hospitales, digo generalmente, no siempre, pero hay que tener muy buen ojo clínico para poder detectar una deficiencia más específica como proteico-energética. Y aquí, pues de acuerdo a la pérdida de peso o al nivel de pérdida de peso, nosotros pondríamos si es una de intensidad leve, moderada o severa. Y aquí nosotros, de acuerdo a los diagnósticos de la ADA, podríamos poner la etiología, o sea, todo eso es el PES, el problema, signos, síntomas y el diagnóstico nutricional. Podemos poner aquí cuál es la etiología, es decir, la desnutrición relacionada con un nivel de conocimientos nulo sobre el tratamiento dietoterapéutico, ¿no? Que es uno de las etiologías reconocidas por la ADA. Y signos y síntomas, cuando decimos evidenciado por pues una pérdida de peso leve, por ejemplo, en este caso, en 3 meses, bla, bla, bla. Aquí ponemos aquí si es una depresión moderada, severa o leve del sistema inmunológico. Ponemos aquí el recuento total de linfocitos. O sea, aquí nosotros podemos escribir nosotros lo que quisiéramos para integrar el diagnóstico del paciente, y luego el Excel ya te da el texto completo. Entonces, el diagnóstico final de este paciente es paciente masculino de 71 años de edad con diagnóstico nutricional de desnutrición de primer grado mixta, leve, relacionada a nivel de conocimiento nulo sobre el tratamiento dietoterapéutico, evidenciado por pérdida de peso leve en 3 meses de 13.3%, depresión del sistema inmunológico severo con un RTL de 600 y un índice de riesgo nutricional grave, ¿no? Entonces nosotros aquí tenemos unos indicadores nutricionales. Nosotros aquí podríamos seleccionar, por ejemplo, si es pérdida de peso,
sería 6.7. Ir sustituyendo por los valores que tenemos aquí a la derecha. El RTL viene siendo de, bueno, aquí no nos dice RTL porque no lo calculamos, pero índice de riesgo nutricional de 38.9. Sí, es decir, cuando guardé los laboratorios, el RTL se lo llevó a la parte de los monitores, pero vamos a ponerle leucocitos, unos 11 y aquí un 23, ¿no? Por decir algo. Entonces ya nos calcula el RTL, que es 2530, y nos vamos a el diagnóstico y tratamiento y ya nos asoma, ¿no? Entonces todo lo que nosotros valoramos en las diferentes partes, que aquí están los indicadores nutricionales más importantes, nosotros nos fijamos en esto y nosotros podríamos sustituir para hacer la integración del diagnóstico. Y una vez que tenemos el diagnóstico, pues nos vamos a tratamiento nutricional, donde ponemos, aquí tenemos 3 fórmulas que desde mi punto de vista son las más importantes en hospital y digamos que las más utilizadas, ¿no? Regla del pulgar de 25, 30, 35 y 40, o Harris-Benedict también podemos usarlo, y también podemos utilizar la de Ireton-Jones para pacientes ventilados, ¿sí? Entonces, según la que nosotros utilicemos, a mí me gusta mucho utilizar la regla del pulgar por su practicidad y por la confiabilidad que nos da a la hora de los cálculos. Aquí ponemos si fuera 25, por ejemplo, para mantenimiento, o 30, ganancia 30, 35. Aquí nosotros podemos ver de acuerdo a la situación, si es ganancia de peso entre 30 y 35, y nosotros ir seleccionando. Y aquí nosotros ponemos la proteína, si es 1.2 o un tratamiento más conservador 0.8. Aquí ponemos los lípidos. Aquí nos vamos a fijar de este numerito que nos llegue a 100%. Por ejemplo, a mí me gusta bajarles un poquito más a los hidratos y subirle más a los lípidos. Por ejemplo, con 35. Aquí ya se nos pasó. 34.1. Y así le vamos bajando. 33.8. Así, y bueno, 33.2. Y ya. Una vez que nos llegue al 100, entonces nosotros configuramos proteínas de alto valor biológico. ¿Cuánto le vas a dar? 50-50, 60-40. Yo pues le doy 60. Así lo vamos a seleccionar. Y entonces aquí me dice ya cuánto de proteína de alto valor biológico es de 33%, de bajo valor biológico 22 gramos. Entonces, ¿cuántos equivalentes de alimentos de origen animal le vamos a dar al paciente? 4.8. Y ahora sí nos pasamos a la parte de la dietética y nos vamos a el tratamiento dietético. ¿Qué vamos a hacer aquí? Nosotros ya configuramos que este paciente va a consumir unas 1750 kilocalorías, ¿sí? De acuerdo a la regla del pulgar por 25, de acuerdo a su peso actual. Si yo quisiera utilizar otro peso, por ejemplo, que el paciente tenía edema y corregí por edema, pues ya le pongo peso corregido por edema y me lo calcula en 59 kilogramos. Y así basándonos en este peso, ya nos da las calorías y la distribución. Entonces aquí nosotros ya seleccionamos la distribución. Pero bueno, yo quiero ahorita calcularlo por el peso actual, ¿no? Entonces son 1700 kilocalorías. Y para armar el tratamiento dietético, yo lo que tengo que hacer, aquí están los objetivos y aquí está en rojo. Yo lo que tengo que hacer es llenar todo para que me dé todo verde, ¿no? Por ejemplo, le pongo unas 3 frutas con 10 de cereales y habíamos dicho que 5, bueno, 4.8 alimentos de origen animal son como 5. Y luego, bueno, pues quiero o no darle leche, luego las grasas. Vamos a aumentarle un poquito de frutas a 5. Y ya me va poniendo hidratos, ya está en verde. Lípidos, me faltan lípidos. Puedo ponerle aquí 10. No, pero me pasé mucho. Y luego me pasé de proteína, entonces vamos a bajarle efectivamente a 4. Y ya nos quedó la dieta. Una vez que nos quede todo en verde, significa que ya tenemos los equivalentes. Y este sería su tratamiento dietético. Si ustedes tienen algún tríptico, alguna material educativo que les den a los pacientes para poder mostrarles cómo va a ser su dieta y poder enseñarles cuántos equivalentes va a consumir en un día, pues aquí ya lo calcularon de manera muy rápida, todo su
su cálculo, toda su dieta del paciente. Entonces, pues eso básicamente es la demostración del programa. Al final, este reporte es un reporte de la valoración nutricional. Pues solamente si ustedes quisieran imprimirlo y dejarlo en el expediente del paciente, pues básicamente eso sirve para eso. Lo imprimen en ambas caras y ya aquí ya dice el diagnóstico. Ustedes pueden poner el SWAP, o sea, el subjetivo, objetivo y luego el plan. Aquí ya todo se lo pone en automático. O sea, esto ya está llenado en automático. Nada más es imprimirlo y meterlo en el expediente. No hay que hacer nada más. También aquí tenemos una valoración de monitoreo que igual tiene el formato SWAP. Aquí ya le pone toda la parte de la antropometría, los laboratorios más importantes. Aquí están en ceros porque pues vieron que borramos los laboratorios, los mandó a monitor. Y ya aquí ustedes describen estas partes que pues suelen ser importantes para dar un buen monitoreo. Y aquí hay otro formato que es igual monitoreo SWAP, que esto pues básicamente se imprime y se mete directamente al expediente del paciente. O si ustedes tuvieran carpetas donde se registra, si lo quieren guardar en su computadora, también es válido. Entonces, cada uno de estos programas sirve para cada paciente. Entonces, ustedes van a tener uno, luego le dan archivo, guardar como, le ponen el nombre del paciente y van armando sus carpetas en su computadora. Y así ya van a tener un registro de sus cálculos, de sus diagnósticos, todo. Entonces, aprovechen, ahorita estamos de introducción por promoción, lo tenemos en 499 pesos. Tenemos, pueden hacer depósitos, transferencias, también podemos, para que sea más seguro, en Mercado Libre, lo voy a subir al Mercado Libre y me pueden comprar desde esa página. Y bueno, pues fue un placer, cuídense mucho, disfrútenlo, esto es muy útil, yo lo utilizo todos los días en mi trabajo y la verdad me ahorra muchísimo tiempo en cálculos y pues todo lo que se está usando aquí pues está basado en evidencia, no hay nada de que porque se me ocurrió, porque así está mejor, no, todo está en artículos científicos. Bueno, eso sería todo.